Esperando que se encuentren bien. Acá estamos con un nuevo video correspondiente a la semana 19, como dice ahí, del día lunes 10 de agosto. Esta clase es de biología y vamos a explicar por medio ya de distintos puntos de vista cómo fluye la energía y la materia a través de los ecosistemas. Específicamente, ya el ciclo de la materia que corresponde a los ciclos biogeoquímicos que habíamos visto en la clase anterior, perdón. Pero ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? ¿Ya? La materia transita en nuestro planeta de forma cíclica por los ecosistemas y lo hace fluyendo entre los organismos, ya sea por biocenosis, factores biológicos y los componentes sin vida como los biótopos o factores abióticos, ¿ya? Como el aire, el suelo y el agua, que pueden conformar estos, ¿ya? En general, a medida que la materia circula entre los componentes bióticos, ¿ya? Biocenosis es como la materia fluye entre los componentes vivos y abióticos, se llama biótopo, del ecosistema se va transformando. Y por eso estos ciclos se denominan ciclos biogeoquímicos, ¿ya? A continuación te invitamos a conocer algunos de ellos porque incluye ambos, ya sea los que fluyen por los sistemas de manera o por los componentes bióticos denominados biocenosis o abióticos biótopos. Ya en la clase anterior vimos dos ciclos básicamente, que fue el ciclo del carbono y fue el ciclo del agua. ¿Ya? El ciclo del carbono básicamente entra a los sistemas o a los organismos vivos por la fotosíntesis. ¿Ya? Recuerden que la fotosíntesis utilizan el CO2 para utilizarlo como fuente de carbono y poder generar algunos componentes para que se pueda desarrollar. ¿Ya? Y este produce oxígeno que lo van a ocupar los organismos que respiran, produciendo a medida de exhalación nuevamente CO2, y aquí estamos de manera cíclica. ¿Ya? En cuanto al ciclo hidrológico, todos saben, y lo vamos a ver más en detalle a continuación, ¿ya? Cómo básicamente funciona el ciclo del agua. Ya vamos a tener condensaciones, vamos a tener fusión, precipitación, como dice ahí. Entonces, ¿cómo fluye el agua? Básicamente se evapora, precipita, fluye. Se evapora, precipita, fluye. Básicamente. Por lo tanto, ahora lo vamos a ver más en detalle. ¿Ya? En cuanto al ciclo del agua, cada molécula de agua se mueve a través del ciclo hidrológico, por lo que anualmente se reciclan enormes cantidades de agua. Se estima que el volumen de agua que entra a la atmósfera desde el océano es de aproximadamente 425.000 kilómetros cuadrados por año de agua. Cerca de un tercio de la cantidad de agua que se encuentra en los océanos básicamente. De esta, alrededor del 90% vuelve a entrar directamente al océano, ¿ya? Como precipitación, y el resto cae sobre la Tierra. O sea, un tercio del agua del océano prácticamente se evapora, pero de ese tercio el 90% vuelve a caer al océano y solamente el 10% ya sobre la Tierra. Hay distintas etapas en el ciclo hidrológico que cabe o vale la pena, perdón, destacar y definir. Primero, la precipitación. El agua contenida que está en las nubes precipita en forma de lluvia, nieve o granizo. ¿Ya? Esa es la precipitación. Luego tenemos el escurrimiento, que en la superficie terrestre el agua de las precipitaciones circula por la superficie terrestre hasta reincorporarse ya sea en los ríos, mares y lagos. Ese es el escurrimiento. La percolación se refiere a cuando el agua de las precipitaciones se infiltra en el suelo y forma reservas de agua subterránea donde se tapada y permanece durante algún tiempo, como las napas subterráneas. También tenemos la evaporación, que es el agua de la superficie ya sea de los mares, ríos y lagos, se evapora y vuelve a entrar directamente en la atmósfera. También tenemos la condensación. ¿Por qué? Porque al disminuir la temperatura del aire, el vapor de agua que contiene se condensa en microgotas, lo que origina básicamente las nubes. ¿Ya? Y los seres vivos también participan en este ciclo, debido a que incorporan a su organismo moléculas de agua que son utilizadas y luego devueltas al ambiente. En los animales, por ejemplo, el agua es ingerida y usada, luego excretada ya sea por orina, por sudor o por vapor de agua o la exhalación. En el caso de las plantas, por otro lado, aproximadamente el 97% del agua que estas absorben se evapora por las hojas, ya sea por un proceso denominado transpiración. Por lo tanto, acá podemos ver, ¿ya? Y podemos ir identificando. Tenemos la precipitación, ¿ya? El escurrimiento puede producirse por acá, ¿ya?
debido a que el escurrimiento es el paso del agua a ríos, lagos y océanos. Por lo tanto, acá puede haber un escurrimiento. La precipitación puede ser también en nieve, en granizo y así. La percolación es cuando vemos y se forman estas napas subterráneas, ¿ya? La evaporación, como se puede ver acá, ¿ya? Y finalmente, la condensación es cuando se forman básicamente las nubes. Porque este es vapor de agua y acá se forman microgotas por condensación, ¿ya? Ahí quedado claramente. ¿Qué les recomiendo? Que anoten las etapas porque es un clásico que se pregunta esto. También, aparte del agua, tenemos el ciclo del fósforo, ¿ya? ¿Por qué el fósforo? Porque el fósforo forma parte, como dice ahí, de diversas moléculas biológicas, ya sean los ácidos nucleicos, moléculas que almacenan energía en las células, y aquellas que conforman las membranas básicamente. Además, es un componente de minerales que son parte de los huesos. Por lo tanto, el fósforo es importantísimo para los seres vivos. En la naturaleza, el fósforo se encuentra principalmente en el suelo, en las rocas, en los minerales y en los sedimentos oceánicos en forma de fosfato inorgánico. Inorgánico quiere decir que no forma ninguna estructura viva. ¿Ya? Por lo tanto, mire, como dice acá, el fósforo no existe en estado gaseoso, por lo que no entra a la atmósfera. Las rocas que contienen fósforo, en forma de fosfato inorgánico, lo liberan mediante procesos ya sean erosivos, o sea que van como degradando o desgastando la roca y va soltando el fósforo. ¿Ya? El fosfato inorgánico es incorporado desde el suelo por los productores, como dice acá, que lo usan en la formación de moléculas orgánicas como ácidos nucleicos, ATP y fosfolípidos, los ya productores. Por lo tanto, al alimentarse de organismos productores, los consumidores primarios incorporan los fosfatos a sus sistemas. Así, mediante las relaciones alimentarias, el fósforo transita ya a través de las tramas tróficas. O sea, por dónde entran los sistemas biológicos a los nichos ecológicos, entra básicamente por las plantas, y de ahí cuando se comen a las plantas, va pasando de organismo en organismo. Recuerden que el fósforo no existe en estado gaseoso, por eso no forma parte de la atmósfera. ¿Ya? Cuando los organismos mueren, los descomponedores transforman el fosfato también, convirtiendo en una parte de reserva de fosfato inorgánico del suelo, donde nuevamente quedan disponibles para los organismos productores. El fosfato disuelto entra a los ecosistemas acuáticos mediante la absorción de algas y plantas acuáticas, ya que al igual que los ecosistemas terrestres, transita por él a través de las relaciones alimentarias. Alguien se va a comer las algas o el fitoplancton, después de eso se lo va a comer algún depredador que esté en un nivel trófico mayor, y así sucesivamente va a ir pasando el fósforo en los ecosistemas marinos. ¿Ya? Por lo tanto, acá podemos ver, ¿ya?, cómo el fósforo por procesos erosivos, imagínense que forma parte acá de la Tierra, entra a los sistemas biológicos en el pastito, en todo lo verde, los organismos productores. Luego, a los productores se los comen los consumidores primarios y así va a pasar el fósforo directamente a estas vaquitas, y si nosotros comemos vacas no llega el fósforo y así sucesivamente. ¿Ya? También se va a ocurrir exactamente lo mismo en los ecosistemas marinos. Las algas, el fitoplancton, todos los organismos productores que estén en los ecosistemas acuáticos van a adquirir fósforo disuelto en agua y posteriormente lo van a pasar de nicho ecológico a nicho ecológico. Pero es importante porque forma los ácidos nucleicos, porque forma proteínas, porque forma membranas, entre otras cosas. Y llegamos al otro ciclo que habíamos visto en la clase anterior, que era el del carbono, pero acá vamos a ver dos ciclos en paralelo, que es el ciclo del carbono y el del oxígeno. ¿Ya? El carbono es el principal componente de las moléculas orgánicas, o sea, el principal componente de la vida es el carbono. Por ejemplo, los hidratos de carbono, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. Todas estas cuatro biomoléculas que les acabo de nombrar son esenciales para la construcción y el funcionamiento de los seres vivos. Asimismo, el oxígeno forma parte de algunas moléculas orgánicas como la glucosa e inorgánicas como el agua y el dióxido de carbono. Y es esencial para que las células de los organismos puedan obtener la energía de los nutrientes. ¿Por qué? Porque sin este elemento no podría existir la vida básicamente. Si no hay carbono no hay vida. En la siguiente imagen se muestran los ciclos del carbono y el oxígeno, con los elementos que verán muy relacionados entre sí. ¿Ya? Acá vemos
una de las etapas del ciclo del carbono es la combustión. Este proceso, generado en la actividad tanto volcánica, en los incendios forestales, en el uso del carbón, del petróleo y el gas natural, libera carbono a la atmósfera en forma de dióxido de carbono y en forma de monóxido de carbono. Esa es la combustión. ¿Ya? Pues sean distintos procesos que liberen algún tipo de humo. El humo siempre va a ir con CO2, CO, ya sea por volcanes, incendios forestales, el uso de combustible en el caso de nosotros, y la misma respiración también. ¿Ya? Luego tenemos la respiración, que es donde el oxígeno atmosférico o el que está disuelto en el agua es empleado para obtener la energía desde la molécula orgánica. ¿Ya? Este proceso se llama respiración celular aeróbica porque utiliza oxígeno. Producto de esto se libera CO2 al ambiente. En la fotosíntesis, los organismos autótrofos incorporan el CO2 atmosférico o el que está disuelto en el agua y lo utilizan para producir materia orgánica, ya sea glucosa, y poder liberar oxígeno a la atmósfera. Eso ya lo sabemos. Los combustibles fósiles, ¿ya? Como el petróleo, se formaron hace millones de años a partir de restos de organismos. Por lo tanto, al usarlo, se pone en circulación el carbono que llevaba millones de años retenido en ellos. Y también por descomposición de materia orgánica. Los organismos descomponedores como los hongos y las bacterias emplean el carbono presente en las moléculas orgánicas de desechos o restos orgánicos para realizar la respiración celular y así lo devuelven en forma de CO2. ¿Ya? Hemos visto hasta el momento el ciclo del agua, el ciclo del fósforo, del carbono y el oxígeno y llegamos al ciclo del nitrógeno. ¿Por qué es importante el nitrógeno? Porque aparte de constituir el 78% de los gases que forman la atmósfera, el nitrógeno es uno de los elementos más importantes para los seres vivos, ya que constituye la estructura tanto de proteínas y ácidos nucleicos. A pesar de que el elemento es fundamental para los seres vivos, la mayoría de los organismos no puede captar nitrógeno atmosférico y se utiliza solamente una pequeña parte que se encuentra en el suelo. La fijación del nitrógeno es uno de los procesos más importantes que ocurren acá, debido a que el proceso de fijación se refiere a la combinación del nitrógeno con hidrógeno u oxígeno, lo que permite que los seres vivos lleguen a utilizar el nitrógeno en sus procesos metabólicos. En este proceso participan las bacterias fijadoras de nitrógeno, que poseen una enzima llamada nitrogenasa, ya que en condiciones anaeróbicas, o sea sin oxígeno, transforma el nitrógeno gaseoso en amoníaco, NH3. ¿Ya? En un proceso posterior, el amoníaco, producto de una ionización, se transforma en amonio, y las bacterias del género Rhizobium, que viven en simbiosis con determinadas plantas, como por ejemplo las leguminosas, se benefician ambos con esta interacción biológica. ¿Ya? En los ambientes acuáticos, las cianobacterias llevan a cabo tal fijación de nitrógeno. La combustión, la acción volcánica, las descargas eléctricas, y los procesos industriales también fijan el nitrógeno como nitrato, en este caso, no como amoníaco. Como podemos ver acá, tenemos las bacterias del género Rhizobium, como habíamos visto. Ya. La amonificación. ¿Qué es la amonificación? La amonificación es la transformación de los compuestos nitrogenados presentes en los restos y desechos de los seres vivos, como por ejemplo las proteínas, la urea, el amoníaco y el amonio. Este proceso es realizado por las bacterias y hongos amonificadores, como dice ahí. La mayoría del nitrógeno disponible que está en el suelo se deriva del nitrógeno orgánico reciclado por la amonificación. Quienes realizan este proceso son las bacterias del género Rhizobium. Aparte de la amonificación, tenemos la nitrificación, que es en conjunto con la amonificación, este proceso forma parte de la mineralización. ¿Qué quiere decir eso? Que se refiere a la descomposición completa de la materia orgánica, como la liberación de compuestos nitrogenados disponibles para las plantas. Este proceso es realizado por bacterias nitrificadoras, como las son del género Nitrosomas y Nitrococcus, que habitan en el suelo y transforman el amoníaco NH3 y el amonio NH4 en nitrato. A eso se le llama nitrificación. Acá tenemos las bacterias, un cultivo de bacterias, del tipo Nitrosomas y Nitrococcus. Y también tenemos la desnitrificación. ¿Ya? Este proceso tiene una gran importancia ecológica. Por ejemplo, mantiene la potabilidad de las aguas dulces porque las elevadas concentraciones de los iones nitratos pueden resultar tóxicas.
¿ya? En este proceso participan las bacterias desnitrificadoras como las pseudomonas y los bacilos, que invierten la acción de las bacterias fijadoras de nitrógeno y nitrificadoras, devolviendo en este caso el nitrógeno al ambiente al transformar el nitrato en nitrógeno gaseoso. Si ustedes se dan cuenta, ya acá tenemos pseudomonas y bacilos, y nos damos cuenta de que las bacterias como microorganismos son importantísimos en el desarrollo de los ciclos biogeoquímicos. La asimilación ocurre en las raíces de las plantas cuando absorben el amoníaco, NH3, amonio, NH4 y el nitrato, formados por la fijación del nitrógeno y la nitrificación, e incorporan el nitrógeno en las proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Cuando los animales consumen vegetales, también eliminan el nitrógeno. ¿Han escuchado hablar de los fertilizantes? Ya, los fertilizantes, antiguamente el que se utilizaba, o el más conocido era el salitre, que era nitrato de sodio, NaNO3. ¿Ya? Después llegaron los alemanes y hicieron un salitre sintético, que fue el nitrato de potasio, que es KNO3. Por lo tanto, los fertilizantes, ¿para qué se utilizan? Para que las plantas crezcan mucho más lindas, más grandes, más rápido. Por lo tanto, ustedes ya saben que al agregar nitrato a una planta, va a crecer mejor. ¿Por qué? Porque va a incorporar este nitrógeno en las proteínas, ácidos nucleicos y clorofila básicamente. ¿Ya? A modo de cierre se van a llevar esta preguntita. Si bien es una pregunta bien amplia, ya, es súper importante. Ahora que ya conocen algunos de los ciclos, ¿cuál cree que sea el rol que cumplen estos en el ecosistema? Todos los ciclos, no de uno en especial. Hablando a modo general de los ciclos biogeoquímicos. Ya chicos, espero que estén bien. Nos vemos el día lunes en la conexión.